Aí tem... Gente, olha onde vai ser minha aula hoje. Ai, que ruim que você tá, hein? Poxa vida, hein, Paola? Tô até com inveja dessa piscina aí. Mi clase hoy. Que no yo no lo veo yo allá. Tá vendo, né? Ahora sí. Porque veo que los profesores tienen en la pantalla evento. ¿Esos son los únicos dos que están incorporados a la conferencia? Sí, son las preguntas. Son las dos. Es decir, que no hay nadie más. Se escucha normalito. Buen día. Bom dia. Buen ¿Ustedes día. escuchan bien? Sí. Sí. Cuando quieras. Hay un tercero. Ok. Vamos a empezar la fiesta entonces. Fiesta sin música. Bueno, muchachos, entonces, en la conferencia anterior habíamos comenzado hablando sobre la evaluación inicial que se le debe realizar a todo paciente politraumatizado. Vimos que existe un esquema o una secuencia para esta evaluación y que esta evaluación se divide en primaria y secundaria. Que la primaria generalmente es la que se realiza en el lugar de los hechos, o sea, donde ocurre el accidente y que a veces tenemos la oportunidad de estar presente o que somos llamados para socorrer a esas personas politraumatizadas. Y que la atención secundaria generalmente es en el hospital, aunque a veces pueden coincidir. Usted puede hacer una evaluación primaria y secundaria en el mismo lugar de los hechos. Lo cierto es que esta atención primaria o inicial tiene, como se dice en medicina, un ABC. Primero, hay que llegar al lugar de los hechos, establecer una serie de prioridades, ver realmente cómo ocurrieron los hechos, la cantidad de pacientes lesionados, establecer un triage, que es como realmente se llama en medicina. Y después que hacemos una valoración de las condiciones del accidente, la cantidad de heridos, las condiciones en que están, automáticamente hacemos una llamada al hospital o al puesto de socorro más cercano para que alguien venga a auxiliarnos y para que se prepare el hospital para recibir a aquellos pacientes que nosotros vamos a remitir o referir. Ahora, ¿en qué consiste el ABC como habíamos dicho? Primero, permeabilidad. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí. Bien. Muy bien. Ajá. Primero el A, o sea, permeabilidad de la vía aérea. ¿Cómo? Incluso hoy te vemos mejor. Ah, perfecto, Paola. O sea, permeabilidad de las vías aéreas. Es algo, lo primero prácticamente que nosotros hacemos cuando hacemos una evaluación inicial. Segundo, el control de la circulación y de las hemorragias. Tercero,
la ventilación del paciente. Y cuarto, nosotros establecemos el examen neurológico que realmente tiene el paciente. Y por último, establecemos el traslado de ese paciente teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra, ¿verdad? Entonces, para concluir la conferencia anterior, teníamos que ver las consideraciones para realizar realmente el traslado de este paciente politraumático. Y habíamos visto también que la evaluación secundaria estaba basada en una reevaluación de esa primera evaluación inicial. O sea, evaluábamos realmente al paciente céfalo-caudal, establecíamos un diagnóstico y entonces establecíamos ciertas prioridades. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones para establecer el traslado del paciente? Si las lesiones del paciente exceden, o sea, más allá de las capacidades de tratamiento de una institución, debe iniciarse el proceso de traslado lo más rápido posible. La demora en trasladar a un paciente a una institución más especializada aumenta significativamente el riesgo de muerte. Por eso es tan importante que nosotros establecemos una evaluación inicial de ese paciente, donde realizamos un triage, o sea, una clasificación, realizamos una evaluación inicial, prestamos la primera asistencia médica y automáticamente creamos las condiciones para trasladar ese paciente para no ver comprometida su vida. Ahora bien, la revisión secundaria. No se debe iniciar una revisión secundaria hasta que la revisión primaria haya sido terminada. O sea, hayamos realizado el ABCDE que les acabo de explicar. Se hayan establecido medidas de reanimación y el paciente demuestre normalización de sus funciones. Hasta que usted no realice eso, usted no puede realizar una revisión secundaria. Su objetivo es identificar aquellas lesiones o problemas que no se identificaron durante la valoración primaria. Recuerden que la valoración primaria es una valoración un poco rápida del paciente, donde clasificamos, estabilizamos el paciente y decidimos si o no lo vamos a remitir. Consiste en una revisión céfalo-caudal, realizar una historia clínica completa. Recuerden que es una historia clínica de urgencia, donde se obvian algunos detalles, ¿verdad? Un examen físico completo, incluyendo la evaluación de los signos vitales. Se realiza el examen neurológico completo, incluyendo una determinación de la escala de coma de Glasgow. Y si es que no fue realizado durante la revisión primaria, ¿verdad? Que está incluida en el ABC. Se realizan entonces evaluaciones radiológicas específicas y estudios de laboratorio, que son muy importantes para tomar, primero, llegar a un diagnóstico y segundo, tomar una conducta. Ahora, la historia clínica, como les decía, es una historia clínica de urgencia, de emergencia. Es una historia clínica, como ven en la diapositiva, donde se hace una anamnesis amplia, que a veces se le puede realizar al paciente si está consciente o se le realiza a algún acompañante del paciente que ya lo conoce. Si el paciente es alérgico a algún medicamento, si utiliza medicamentos habitualmente para alguna patología, si tiene alguna patología previa, o sea, una enfermedad crónica no transmisible, y en el caso de que sea mujer, si está embarazada. Libaciones y últimos alimentos. Recuerden que les dije que la palabra libaciones significa tomar algún tipo de remedio con fines religiosos. A veces las personas asisten a cultos, a, ¿cómo se dice? A misas, por así decir, religiosas, y ahí se toman ciertos brebajes. Y eso también produce obnubilaciones, pérdida de la conciencia, y a veces el paciente no sufrió un traumatismo, sino que está bajo el efecto de algún medicamento o alguna libación. El ambiente y todos los eventos relacionados con ese traumatismo. Y como les decía, el examen físico, que debe ser un examen físico céfalo-caudal. Cabeza,
buscando si hay trauma de cráneo, trauma maxilofacial, de columna cervical y del cuello, del tórax, el abdomen, del periné, del recto, de la vagina, traumas musculoesqueléticos y siempre la evaluación neurológica del paciente. Y hasta ahí eso era lo más importante que nos había quedado pendiente de la conferencia anterior. O sea, cómo nosotros debemos actuar ante la presencia de un paciente politraumatizado. ¿Cuál es la evaluación que nosotros realmente tenemos que realizar de ese paciente? Entonces, la otra conferencia que vamos a ver hoy está basada en hemostasia quirúrgica. O sea, todos aquellos procedimientos que nosotros tenemos que aprender a realizar cuando se realiza un proceder quirúrgico o cuando nos vemos en la necesidad de coagular o eliminar un sangramiento que se está produciendo. Si ustedes, por supuesto, son muy inteligentes, se dan cuenta que la palabra hemostasia quirúrgica significa controlar un sangramiento, una cirugía que ya usted produjo. Doutor, o senhor não passou esse slide ainda, né? No, ese es nuevo. Ese yo se lo voy a pasar a la delegada para que ustedes lo tengan. Igual que la próxima conferencia. Yo se lo voy a pasar a Silvia, ¿no? Silvia. Sí, porque este es nuevo. Yo le expliqué a Silvia que yo tuve que hacer modificaciones en el programa. ¿Por qué? Porque el programa de patología quirúrgica es muy corto. Entonces estoy imbricando alteraciones de programas viejos con el programa nuevo. Porque si me guío por el programa nuevo, ya habíamos terminado el contenido de la materia. Porque está muy reducido. Sí. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Guiándome por el programa anterior y guiándome por el libro básico. El libro básico de patología quirúrgica, el Mission. Yo me estoy guiando por el libro para irle dando las conferencias. ¿Entienden? Ustedes tienen todos el libro, ¿verdad? ¿Tienen el libro o no? Tenho. Yo tengo, profe, pero el antiguo. Exactamente, es el Mission. Yo creo que se lo pasé a Silvia. De todos modos, yo voy a revisar hoy y se lo voy a pasar de nuevo. Esta conferencia, el libro y la próxima conferencia, para que ustedes la tengan ya. Pero bueno, verán que es una conferencia sencilla. Como les decía, hemostasia quirúrgica es aquel procedimiento a través del cual usted intenta coagular o impedir el sangramiento en una cirugía que usted está aplicando, ¿verdad? Ahora, el dominio y control de la hemorragia dan al cirujano la calma que es esencial para el pensamiento claro y permiten proceder de forma ordenada en la mesa de operaciones. Siempre que se realice una cirugía, por supuesto, hay sangramiento, porque usted tiene que seccionar la piel, tejido celular subcutáneo, y tiene que entrar generalmente algunas cavidades. Y por supuesto, todo el tejido tiene una irrigación. Y a veces, como vamos a ver en la diapositiva esta, fíjense lo que dice aquí. Para continuar con la cirugía, después de haberse realizado la incisión, es importante detener el sangramiento de los vasos que se han seccionado y dividir o separar los vasos sanguíneos interpuestos para no incrementar la pérdida de sangre. Todo esto se logra con una hemostasia. Es decir, que usted tiene que tener un conocimiento previo de lo que es la anatomía de la zona donde usted va a realizar la cirugía. Por supuesto que en la piel, cuando usted hace la incisión, hay vasos sanguíneos que usted no sabe realmente la localización. En el tejido celular subcutáneo no sabes, pero ya cuando entras a un órgano, una cavidad, usted debe tener conocimiento previo de la irrigación que tiene ese órgano. Y en la medida que usted va operando, sea realizando la cirugía, con un instrumental, usted va coadyuvando, o sea, va corrigiendo esos sangramientos para que la cirugía sea lo más limpia posible. O sea, realizando una hemostasia. Ahora, existen dos tipos de hemostasia. Una que es fisiológica y una que es quirúrgica. ¿Cuáles son los objetivos de las dos hemostasias? Controlar las hemorragias, o sea, aquellos sangramientos que se producen, y preservar la integridad vascular,
O sea, que los vasos sanguíneos sigan conduciendo la sangre hacia esos tejidos que normalmente son irrigados. Preservar la circulación periférica y a través de estos 3 procesos facilitar la cicatrización. O sea, después que usted termina la cirugía, usted tiene que afrontar bien todos los tejidos para que se reanude nuevamente la circulación y comience un proceso de reparación. Esos son los objetivos generalmente de las 2 hemostasis. La que ocurre de forma fisiológica y la que ocurre de forma quirúrgica, o sea, la que usted realiza a través de instrumentos. Ahora, la fisiológica. La fisiológica es algo que ya es muy conocido. Disculpen, me tomaron un poco de agua. La fisiológica es algo que ustedes recordarán de fisiología cuando hablamos de coagulación y sangramiento. Se divide en primaria y secundaria. Primaria, a punto de partida, normalmente después que se produce una lesión o una ruptura de un vaso sanguíneo, se produce inicialmente de forma refleja una vasoconstricción. Como se produce salida de sangre o lesión del vaso, se produce la formación de un tapón de plaquetas. O sea, las plaquetas se unen alrededor de esa lesión del endotelio y forman un tapón plaquetario, que posteriormente se va a convertir en fibrina para evitar realmente el sangramiento. Ahora, como les decía, inicialmente por el mismo trauma que se produce sobre el lecho vascular, se produce una vasoconstricción refleja. ¿Para qué? Para disminuir la luz del vaso sanguíneo y evitar la salida de sangre. Ahora, este trauma hace que se libere tromboxano, que es un potente vasoconstrictor que va a provocar o va a ayudar a que se contraiga las paredes del endotelio vascular y comenzar a reducir la luz y de esta forma la salida de sangre para evitar la hemorragia. Ahí tiene un esquema donde generalmente se trata de identificarle, se fijan aquí, se produce un daño vascular y como consecuencia se produce una vasoconstricción refleja. La vasoconstricción hace que disminuya la luz normalmente de ese vaso y que a veces la lesión puede llegar al colágeno, que es un estímulo para que las plaquetas comiencen a adherirse y comiencen a formar un tapón de plaquetas. A la formación del coágulo, ¿por qué se produce? Se produce el daño. Ustedes saben que el endotelio vascular normalmente es liso, lo que hace que las plaquetas circulen libremente sin adherirse. Cuando se produce un daño en el endotelio vascular, ya la superficie del endotelio no es lisa, es irregular. Este es un estímulo para que comience a producirse la agregación plaquetaria. Comienza la formación de un coágulo. Ahí tienen otro esquema donde hay un daño tisular acá, o sea, un daño en la pared del endotelio, y comienzan automáticamente, esas son figuriñas, se produce el daño y las figuras que quieren representar las plaquetas. Y las plaquetas corren rápidamente donde hay un daño del endotelio, se comienzan a unir para formar un tapón plaquetario. Ahora, en todo este proceso intervienen los factores de la coagulación, que como ustedes ven en el esquema, son 13 factores de la coagulación que intervienen en este proceso para inhibir o detener el proceso de sangramiento. Todos tienen una numeración, como ven en esa diapositiva, pero tienen sinónimos o tienen nombres, que no se los voy a leer todos porque son bastante abundantes, ¿ves? Los nombres que tienen los factores de la coagulación. Ahora, aquí, como ustedes recordarán de fisiología, existen 2 vías para el proceso de coagulación. Una vía extrínseca y una vía intrínseca. Una vía intrínseca que se produce a punto de partida de un trauma del lecho endotelial. Y una vía extrínseca a través del mismo trauma que llega hasta las profundidades del endotelio vascular, donde se daña el colágeno y comienza
la agregación plaquetaria. Ustedes dieron en fisiología que existen muchos factores que son los que dan inicio a la vía intrínseca y otros factores que son los que dan inicio a la vía extrínseca. No los vamos a mencionar porque ya eso ustedes los dieron en fisiología. A la fibrinolisis es prácticamente el proceso final del proceso de cicatrización, donde este coágulo que se formó se contrae, expulsa el plasma, se disuelve el coágulo para restablecer el flujo sanguíneo. Aquí les muestro una imagen donde normalmente se restablece una vez más el flujo sanguíneo y se restablece la circulación. Ahora, la hemostasia quirúrgica, que es lo que más nos interesa en la conferencia de hoy, se divide en temporal y definitiva. Es decir, que mientras usted está realizando una cirugía para evitar una hemorragia, usted tiene dos formas de evitarla. Por un tiempo determinado y de forma definitiva usted realiza una hemostasia. ¿En qué consisten cada una de estos dos procedimientos? El primario o temporal. Con esta maniobra se busca detener el sangramiento de forma inmediata y se usa mientras no se puede aplicar el método definitivo. En este tipo de hemostasia se recurre a métodos de mecanismos como la presión, que puede ser. Fíjense cuántas formas nosotros tenemos de forma primaria de contener un sangramiento. Digital. Fíjense en esta imagen del medio. Está el vaso sangrando y a través de un dedo que usted tiene colocado una luva, usted puede colocarlo sobre ese vaso sanguíneo e impedir el sangramiento. Segundo, dígito digital. ¿Qué significa eso? Usted ve la arteria, por supuesto, que está sangrando y con nuestra pinza digital nosotros podemos presionar sobre ese vaso sanguíneo y controlar el sangramiento. Compresión directa. Fíjense en esa imagen. Hay un sangramiento de una arteria generalmente que son las que más sangran y con una torunda o una compresa usted comprime directamente sobre esa zona y detiene el sangramiento. Y cuarto, una compresión indirecta. O sea, una compresión que usted realiza teniendo conocimientos de anatomía, el recorrido que tiene ese vaso sanguíneo y usted comprime sobre ese recorrido y detiene el sangramiento hasta tanto pueda totalmente corregirlo. Ahora, la hemostasia instrumentada es muy precisa porque se hace con instrumentos que ocluyen y fijan de manera temporal el vaso o los vasos que sangran. Los más comunes es la hemostasia por pinzamiento, en la que una pinza diseñada para ese uso ocluye el vaso sangrante y previene o detiene la hemorragia. O sea, estamos operando y automáticamente mientras vamos sesionando o estamos llegando a las cavidades, cada vez que sesionamos un vaso sanguíneo, vamos colocando una pinza hemostática para corregir o evitar que haya sangramiento. O sea, esa es la hemostasia utilizando instrumentos, que es la que generalmente nosotros realizamos en las hemostasias quirúrgicas. Ahora, el medio más técnico en cirugía consiste en identificar en forma oportuna los vasos que se han de seccionar, aplicar 2 pinzas hemostáticas cada lado y dividirlas entre ellas. Fíjense en ese esquema que hay ahí. Para nosotros realizar una cirugía, lo primero que tenemos que saber es tener conocimientos de anatomía. Es cierto, ¿verdad? Si usted no tiene conocimientos de anatomía, usted no puede realizar una cirugía. Y entonces, como usted tiene conocimientos de anatomía, usted sabe la irrigación de los vasos sanguíneos, los secciona, o sea, los identifica, coloca 2 pinzas hemostáticas y corta ese vaso sanguíneo para continuar con su cirugía. Es lo que le estoy demostrando en esta imagen. 2 pinzas colocadas en los 2 extremos del vaso sanguíneo y después se procede a la incisión del vaso sanguíneo para evitar el sangramiento. Ahora, una frase tradicional en la cirugía aconseja que los vasos sanguíneos
que se han de dividir deben ser encontrados por el cirujano antes de que los vasos lo encuentren a él. ¿Qué significa? Si usted no tiene conocimientos de cirugía y usted con el exbisturí va abriendo el tejido celular subcutáneo, la piel, los músculos, y usted no sabe de anatomía, usted va a encontrar los vasos sanguíneos cuando usted los secciona con el bisturí. Por eso se dice que es preferible que usted encuentre primeramente el vaso sanguíneo antes de que el vaso sanguíneo lo encuentre a usted. Esta frase destaca la gran importancia del conocimiento anatómico y la naturaleza esencialmente preventiva de las maniobras hemostáticas. Es decir, que usted tiene que tener conocimientos previos de anatomía. Existen pinzas especiales que toman el vaso sin dañar sus paredes y lo ocluyen transitoriamente. Se les dice pinzas vasculares de bocado atraumático. Son pinzas que generalmente no tienen en su extremo diente, por así decir, y usted la utiliza para fijar los vasos sanguíneos. Ocluye el vaso sanguíneo, no pasa sangre y usted puede operar sin seccionar esos vasos sanguíneos. Se llaman así pinzas vasculares de bocado atraumático. Ahora, el doctor Smarsh diseñó a finales del siglo XIX una venda de hule para vaciar la sangre de una extremidad mientras se efectuaba la operación. Es un tipo de procedimiento que se utilizó y actualmente en cirugía vascular se utiliza. Los cirujanos vasculares utilizan mucho este tipo de venda para realizar sus cirugías y disminuir a lo mínimo el sangramiento. La venda se enrolla alrededor de la extremidad, partiendo de su parte más distal para exprimir su sangre. Van a ver el esquema que les voy a mostrar a continuación, cómo realmente se va produciendo, cómo se enrola esa cinta en el miembro donde se va a reducir la cirugía para devolver la sangre hacia el centro del cuerpo y que ese extremo o esa extremidad donde se va a realizar la cirugía tenga la mínima cantidad de sangre. Se impide la llegada de más sangre con un bango neumático de compresión que se deja puesto en la raíz de la extremidad hasta por lo menos 40 minutos. Todo tiene un límite. Si usted excede ese límite, entonces produce una isquemia. No llega la sangre, mueren las células y se produce una necrosis. Tiempo durante el cual se retira la venda y el cirujano puede preparar la región para realizar una operación breve sin sangramiento. Los tejidos toleran bien el periodo de isquemia y se pueden trabajar sin rebasar los límites de tolerancia de los mismos a la falta de irrigación. Fíjense en ese esquema. Se eleva el miembro por encima de la articulación coxofemoral. Fíjense aquí que el miembro se encuentra elevado. Fíjense los dos esquemas. Este no está elevado el miembro. Y la cinta se coloca de distal a proximal. Y se va enrolando de manera tal que usted va presionando, presionando, presionando y la sangre va devolviéndose a la región central del cuerpo. Después que usted coloca la cinta, coloca ese manguito a presión, muy parecido a nuestro esfigmomanómetro, que produce una compresión y no permite el paso de la sangre. Ese es un método muy utilizado antiguamente y actualmente los cirujanos vasculares y los ortopédicos o traumatólogos lo utilizan para realizar sus cirugías. Ahora, el torniquete neumático. Sin la venda de Smarsh es útil en condiciones de urgencia, aunque el viejo método del torniquete hecho con un cordón y aplicado a la raíz de una extremidad prácticamente ya no tiene uso, salvo cuando se actúa en sitios apartados donde se cuenta con recursos, donde no se cuenta con recursos ni con la presencia de un médico. Como le dije en la conferencia anterior, usted está en un lugar de un accidente, hay un paciente con una hemorragia y usted puede utilizar el torniquete, porque lo va a utilizar por tiempo limitado, cambiando el torniquete para no producir una isquemia en el paciente. Si se llega a emplear el torniquete, se debe aflojar, o sea, disminuir la tensión
por unos segundos cada 20 minutos, con el objetivo de irrigar de manera momentánea los tejidos y arrastrar los catabolitos ácidos que se acumulan. Es decir, que si usted, primero, si usted utiliza el torniquete, lo prolonga más allá del tiempo adecuado, primero provoca una isquemia y una necrosis. Segundo, se inicia un proceso de catabólisis en el cual se acumulan ácidos metabólicos, lo que cuando usted libera ese torniquete, esos ácidos entran al torrente circulatorio y provocan una acidosis metabólica. Por eso les decía en la conferencia anterior que los torniquetes no es que estén totalmente en desuso, sino que tienen un tiempo de utilizarse. Fíjense, el uso de un torniquete que siempre se utiliza por encima de la región donde está el trauma, por encima de las articulaciones generalmente. Ahora, otro método hemostático temporal es el taponamiento con compresas o tiras de gasas para detener las hemorragias en capa, producidas por múltiples lesiones de vasos pequeños que serían de difícil o imposible localización individual. El uso más difundido es el taponamiento de ciertas cavidades como las fosas nasales, la cavidad uterina, el recto, la vagina o el esófago. A veces hay situaciones donde nosotros tenemos que realizar un taponamiento para controlar de forma inicial una hemorragia. El tipo de hemostasia por compresión es un recurso temporal que con frecuencia salva la vida del paciente porque detiene el sangrado en los casos de urgencia. Recuerde, urgencia, algo que necesita atención pero que no compromete la vida del paciente, pero sí usted tiene que actuar de forma urgente. La presencia del tapón textil y la compresión sostenida que se hacen detiene el sangrado y favorecen el proceso de hemostasia natural de la superficie sangrante. El tapón se retira tiempo después según el criterio del cirujano, cuando los mecanismos naturales de coagulación han logrado la hemostasia definitiva. O sea, cuando nosotros realmente controlamos el sangramiento, entonces retiramos ese tapón o esa gasa que nosotros colocamos en algunas de esas cavidades que les puse como ejemplo. El taponamiento se hace también con balones neumáticos, los cuales se inflan en el interior de algunas cavidades sangrantes que no se pueden alcanzar por otros medios o en los que el sangrado difuso impide la localización individual de vasos sangrantes muy numerosos. Es común, por ejemplo, en el lecho de la próstata, cuando se hace una prostatectomía resecada, tenga que ocluirse temporalmente con una sonda de Foley inflamado. Ahí tiene un ejemplo donde se coloca la sonda vesical hasta la vejiga. Y este balón, cuando se insufla, queda en la zona de la próstata. Cuando usted tiene que resecar la próstata y ese balón hace una compresión de los vasos sanguíneos, o sea, de la zona cruenta que creó donde estaba localizada la próstata y produce un mecanismo de compresión para evitar el sangramiento. También que dilataciones venosas del esófago sangren en forma difusa y se deben comprimir con balones de hule adaptados a la forma del órgano, o sea, en este caso del esófago. Con estos objetivos se han diseñado sondas sondas como la de Sectaken Blackmore. Es una sonda que puede tener, es parecida a esta sonda, lo que en lugar de tener un solo balón, a veces tiene dos balones, un balón en la parte inferior y un balón en la parte superior. El de la parte inferior prácticamente queda en la unión de estómago con esófago, para comprimir los sangramientos de varices esofágicas en la porción distal del esófago. Y uno que queda en la parte superior para comprimir las varices esofágicas en su zona superior. Estos son medios de compresión cuya utilidad deriva en que ocluyen en parte las venas de la submucosa, varices esofágicas, erosiones esofágicas, pacientes que son alcohólicos, pacientes que a veces ingieren un alimento y erosiona la mucosa y comienza a sangrar, pacientes que tienen úlceras,
esofágica, usted necesita controlar el sangramiento, o sea, algunas alteraciones que necesitan controlar el sangramiento y que como que realmente usted no tiene cómo llegarle a ese órgano, utilice este tipo de sonda de Sectac en Blackmore, es como se llama, para realmente detener el sangramiento. Para su funcionamiento tendrán varios volúmenes, teniendo en cuenta el biotipo del paciente. Ahora, ahí tiene un ejemplo de un paciente, por ejemplo, que tiene un sangramiento, digamos, esofágico. Ahí tienen la muestra de la sonda nasorofaringea que se pasa por todo el esófago y que puede llegar inclusive el balón hasta el estómago. Como ven, el balón se insufla y contiene un sangramiento que puede estar ubicado en la porción distal del esófago o en esta porción acá, pero ahí a veces el balón está en esta zona acá, se insufla y detiene el sangramiento. Recuerden que el esófago es solamente para permitir el paso del alimento. Ahora, otros tipos de balones de compresión son un recurso más en el control de vasos sangrantes como accesibles a la disección. Y no es raro que se recurran a la inserción de catéteres hemolecular, balones de Gofarty que se usan para por la luz del vaso sangrante e insuflados como hemostasia temporal. Generalmente este tipo de balón son muy utilizados por los angiólogos, que lo colocan generalmente en el interior de las arterias para concluir el sangramiento y poder realizar sus procederes terapéuticos. Ahí tienen dos ejemplos. Bueno, afortunadamente, como tenemos un angiólogo acá, he tenido la oportunidad de ver cómo realmente se utiliza, cómo se pasan esas sondas en el interior de una arteria y cómo el médico ocluye cuando insufla el balón, que sería esta punta, y detiene el sangramiento. Ahí tienen otro ejemplo de otros tipos de balones que se utilizan. Por ejemplo, un balón pequeño que lleva hasta la porción posterior de la orofaringe. Aquí tienen otro parecido a la sonda de Sectac en Blackmore, que tiene el balón de una porción que ocluye, queda en el interior del estómago y otra en la porción distal del esófago. Y aquí tienen otro más, o sea, un taponamiento. Aquí tiene un taponamiento del útero. Es un tapón que se utiliza en el interior del útero. Eso está en desuso prácticamente. Ya prácticamente dentro del útero no se utiliza mucho eso. Los sangramientos intrauterinos se controlan directamente con medicamentos o se realiza una histerectomía o un legrado diagnóstico. Y aquí un balón intraluminar, o sea, en el interior de un vaso sanguíneo, fíjense en este detalle, se coloca una pinza hemostática. Aquí está el vaso sanguíneo que está dañado y por ahí el cirujano pasa la sonda, infla el balón y controla el sangramiento para poder suturar posteriormente ese vaso que está sangrando. Ahora, la hemostasia quirúrgica definitiva. Primero pueden ser por mecanismos mecánicos, ligar o suturar directamente la ligadura de esos vasos, por transfijación, por reconstrucción vascular, por torsión, utilizando grapas metálicas o por cera de hueso. Afortunadamente, bueno, la vida les va a dar la oportunidad de ver algunas de estas cosas que yo les estoy mencionando acá. Cómo realmente se utilizan todos estos procedimientos mecánicos para llegar a realizar una hemostasia quirúrgica. Ahora, la ligadura de los vasos quizás sea la más frecuente que a veces se realiza, pero generalmente nosotros les dejamos esta opción a los cirujanos vasculares, que son los que tienen más precisión en la realización de este proceder. Es un medio más empleado para practicar la hemostasia definitiva. En pequeños vasos del tejido adiposo se usa por la común el bras de cargo simple de calibre 2 a 3,0. Es un cargo muy fino. Usted está realizando una cirugía y, como les decía, en el tejido adiposo usted no puede determinar la anatomía. Usted realiza la incisión de la piel y cuando abre el tejido celular subcutáneo, la grasa se encuentra con que cortó un vaso sanguíneo. Y para que la cirugía sea limpia,
usted tiene que pasar una aguja que ya tiene una sutura, pasarla por debajo de ese vaso sanguíneo y realizar un nudo simple, que yo quiero mostrarles cuando hagamos las prácticas de cirugía, que realmente cómo es que se realiza eso. Es algo muy simple, pero que se realiza para ligar un vaso sanguíneo. Ahora, para vasos arteriales es preferible usar material inabsorbible o absorbible sintético del mismo calibre. Generalmente eso se lo dejamos a los cirujanos vasculares. Realizamos una ligadura simple hasta tanto nosotros terminamos el proceder quirúrgico, o sea, la cirugía que estamos realizando. Ahora, en la ligadura de vasos del tamaño de una arteria radial, por ejemplo, se recomienda usar material inabsorbible o de calibre. Fíjense, se seccionó el vaso sanguíneo, colocamos una pinza hemostática y le realizamos la ligadura. Esa arteria sí hay que ligarla, porque en el momento en que estamos realizando la cirugía no tenemos un cirujano vascular. Ligamos la arteria, que les voy a mostrar también cómo se hace, y prácticamente avanzamos con nuestra operación. Cromado inabsorbible, 2, 0 o cádmico. Ahora, la transfijación es otro método de hemostasia fija o definitiva, también llamada transficción. El vaso que se desea obliterar se traspasa con aguja o hilo y se rodea con el hilo y se anuda firmemente. Se usa para la ligadura de pedículos, vasos grandes, tejidos muy vascularizados en donde no se puede visualizar el vaso y pinzarlo de forma aislada. O sea, nosotros estamos realizando una cirugía y de repente cuando pasamos el bisturí hay un vaso sanguíneo, generalmente una arteria que comienza a sangrar. Automáticamente pasamos la aguja con el fio por debajo de la arteria y realizamos una fixación, una transficción. O sea, yo les voy a explicar cuando hagamos la práctica. Se pasa la aguja de un extremo a otro y después se volta de un extremo a donde mismo salimos. Se llama fixación o transficción. Cuando nosotros hacemos el nudo, eso queda tan apretado que no debe volver a sangrar. También es muy utilizado en las cirugías ginecológicas. Fíjense, bueno, en el esquema es un poco difícil. Como se fija en el esquema, con el portaagujas se dan varias puntadas. Se entra por un lugar de un extremo, se sale por el otro. Se entra por un extremo y se entra a un extremo cercano a donde entramos inicialmente. Cuando hacemos el nudo, queda tan apretado esa sutura que no va a haber sangramiento de ninguna forma. Se llama así, transfixación o desfijación. Ahora, la reconstrucción vascular es otro tipo de hemostasia definitiva. Se usa cuando no se desea obliterar vasos de gran calibre que están sangrando. Se toman los dos cabos del vaso con pinzas arteriales de bocado reumático y se hace arteriografía o reconstrucción arterial para restablecer el flujo de sangre al retirar las pinzas. Por supuesto que esto sea un trabajo de nuestros cirujanos vasculares. A ver, vamos a ver la imagen. Este método se usa en vasos de importancia como arterias ilíacas, arterias femorales, arterias carotidias y en otros tipos de arterias de gran calibre, cuya interrupción definitiva comprometería la irrigación de un órgano o la viabilidad de una región automática extensa. O sea, una arteria de esos ejemplos que le puse ahí, que se secciona en el acto quirúrgico y usted necesita repararla. Tiene que reparar, porque si usted no repara y restablece nuevamente la circulación de esas arterias, el tejido, la zona que irriga esa arteria, se va a producir una isquemia y una necrosis. Fíjense ahí. Dos pinzas hemostáticas en los dos extremos de ese vaso arterial. Aquí se seccionó la arteria, ¿verdad? Colocas una pinza distal y una pinza proximal.
Y en ese lugar donde está seccionada la arteria, usted comienza a hacer una reparación de la arteria para evitar el sangramiento y la hemorragia. Se llama así, reconstrucción del vaso sanguíneo. Ahora, otro método de hemostasia definitiva es la torsión. Consiste en hacer girar sobre su eje varias veces la pinza que sujeta un vaso hasta que éste se rompe por efecto de torsión. Este método tiene la ventaja teórica de no dejar hilos en la herida, aunque puede resultar muy inseguro. Fue muy usado en los vasos de pequeño calibre del tejido adiposo. Generalmente no se utiliza mucho. Se comienza a hacer una torsión para controlar el sangramiento, pero después se realiza una sutura con un cromado simple para producir un nudo simple y evitar el sangramiento. Grapas metálicas. Es muy utilizado en nuestros días, principalmente en las cirugías intraabdominales. Se utilizan grapas o clippers metálicos que se colocan con una pinza especial para obliterar individualmente los vasos de pequeño calibre en las zonas de difícil acceso a que están rodeadas por tejido laxo, o sea, un tejido que se puede romper con mucha facilidad. La pieza de metal puede ser de acero inoxidable o de titanio. Son muy utilizadas actualmente cuando usted, por ejemplo, en la parte ginecológica, usted quiere realizar una laqueadura de la paciente y no quiere utilizar cirugía, solamente quiere interrumpir el paso, la comunicación de la trompa con el útero. Y usted coloca estos clippers o estas pequeñas grapas y eso interrumpe el paso del óvulo y del espermatozoide. Esta pieza metálica tiene forma de U y se aplica con una pinza especial que rodea el vaso por ocluir. A medida que el mecanismo del aplicador acciona, las mandíbulas cierran la pieza metálica que se deja alojada en forma permanente en los tejidos. Se usa en neurocirugía, en cirugía cardiovascular. Y también yo he visto utilizarla en la cirugía por mínimo acceso, cuando se realiza una extracción de las vesículas biliares. Los cirujanos, cuando realizan este tipo de operación, en los vasos sanguíneos que normalmente irrigan la vesícula biliar, ellos colocan clippers o pequeñas pinzas, que es como se llama. Colocan estos pequeños clippers y evitan el sangramiento. Fíjense, este es el aplicador individual y estos son los pequeños clippers que normalmente se colocan. Usted los coloca y después que los coloca, usted secciona el vaso o en el caso de la ligadura de las trompas, usted los coloca y no necesita cortar la trompa. Usted coloca los dos clippers en alguno de los extremos de la trompa y terminó el acto quirúrgico. Y aquí un aplicador automático que normalmente lleva colocado la grapa en su interior y se coloca accionando esto como si fuera una tisora. Você está ansiosa para ver toda a unha ali vai te pegar? ¿Cómo? ¿Cómo fue? No entendí. Não foi nada não, doutor. Ah, pensé que me habían preguntado algo. Não, desculpa, não foi nada não. Ahora, algo muy usado, por lo menos yo he tenido la oportunidad de verlo usar y me llamó la atención cuando vi utilizando la cera de huesos, fue haciendo la extracción de un pedazo de hueso de las crestas ilíacas para colocarlo en la región cervical de un paciente que había sido herido de una bala, o sea, de un disparo. Para sustituir una fracción de una vértebra cervical, hubo que colocar una fracción del hueso de la cresta ilíaca. Y cuando se extrajo ese pedazo de hueso, para evitar el sangramiento, se colocó cera de hueso. Nunca en mi vida había visto eso. Colocar cera de hueso para controlar el sangramiento. Y sí resultó, muchachos. Se colocó la cera y se terminó el sangramiento. Como sabemos, en el hueso no es posible realizar ligaduras, así que por lo general se oblitera el tejido esponjoso sangrante con cera de abejas estéril.
que se unta en la superficie ósea y detiene realmente el sangramiento. Este es un material que se tolera bien, no obstante se debe evitar su abuso, o sea, no colocar demasiado. Pero les digo que sí, porque ya tuve la experiencia de verlo utilizar y sí se controla el sangramiento. Entonces, bueno, viene así en un soporte con un nylon y así su identificación. Cera para hueso que tiene diferentes calibres. Ahora, existen otros métodos de hemostasia, métodos térmicos y métodos eléctricos. Muy quizás utilizados, que quizás ustedes lo han escuchado. Está el electrocauterio, el enfriamiento, la utilización de rayos láseres y la utilización de ultrasonido para la hemostasia térmica y eléctrica. El desarrollo de técnicas de anestesia con compuestos no explosivos ha resucitado el uso del cauterio, que en la actualidad es un electrocauterio, o sea, con corriente. Consta de un aparato de corriente eléctrica de alta frecuencia que tiene un electrodo indiferente o inactivo, el cual se coloca en contacto con una superficie extensa de la piel, y el otro polo llamado electrodo activo, que es un lápiz estéril que cierra el circuito en el punto deseado por el cirujano, lo que produce calor suficiente para coagular y destruir los tejidos. También se llama diatermia. Por ejemplo, hay ciertas cirugías abdominales donde usted quiere, como decimos en cirugía con la menor cantidad de sangramiento posible, cirugía a vasos cerrados. Usted utiliza este electrocauterio y usted va viendo la grasa, el músculo, la aponeurosis con este electrocauterio. O sea, va abriendo y va coagulando la sangre por esta temperatura que tiene este dispositivo. Fíjense cómo es. Seguro que si alguno ha tenido la oportunidad de entrar a un salón de operaciones, ve que generalmente está este pequeño aparatito colocado en una mesa y se le coloca una banda, o sea, una bandejita de metal, se le coloca en la parte abajo que haga contacto con la piel del paciente, y el otro extremo es como si fuera un lápiz, que realmente tiene en la punta un electrodo, que es el que corta y coagula. Su efecto hemostático es resultado de la carbonización. El uso de estos equipos presupone precauciones de seguridad en las que se encuentra no preparar la piel con sustancias inflamables. O sea, si usted va a utilizar el electrocauterio, usted no puede pasar alcohol, porque cuando usted vaya a cortar, se va a inflamar el paciente, le va a dar candela, ¿verdad? El equipo debe estar conectado a la tierra eléctrica de la sala de operaciones. El uso de este equipo produce interferencias con marcapasos. Si es un paciente que tiene un marcapaso, usted no puede utilizar este tipo de electrocauterio. Si su uso es necesario, se debe vigilar el paciente y tener en la sala un desfibrilador. Muchachos, es corriente. Es decir, que si usted está aplicando corriente, usted tiene que pensar en la posibilidad de que usted puede provocar una arritmia y provocar un paro cardíaco. Las alternativas de colocación del electrodo indiferente consisten en placas, parches o brazaletes con almohadillas impregnadas de un gel conductor. Nunca se deben colocar en salientes óseas. Las conexiones y la integridad de los cables deben ser revisados antes de cada operación y supervisados antes de cubrir al enfermo con campos estériles. Es decir, que hay que tomar ciertas precauciones porque es muy útil, pero siempre existe un riesgo. Ahí tienen otra imagen de cómo es que se coloca el equipo, que realmente tiene la frecuencia o el polo electroactivo del campo estéril, el lápiz que realiza la acción, la banda metálica que se coloca directo sobre la piel del paciente, ¿verdad? A los métodos térmicos y eléctricos tenemos el electrocauterio, que habíamos hablado de él, el enfriamiento, que se utiliza el láser, y se utiliza también el ultrasonido. Vamos a ver en qué consisten cada uno de ellos. Vamos a tomarnos 5 minutitos
Hola, bienvenidos. 5 minutos. Ok, doctor. Dale, profe, Vamos. ok. Ok, 5 minutitos profe. para que Ok, comentamos, professor. Certo, tudo bem. compañero. ¿Qué tal, doctor? Primo, escucha. Estoy tirando ahora. Bien, vos. Compartir tela em escritor de verde. Compartir pantalla. Sí, denominar infecciones no nosocomiales o infecciones hospitalarias, estamos en este. Aparece en el, yo te veo una foto ahora en el WhatsApp. Yo te envío una foto en su WhatsApp para ver cómo queda. ¿Te digo? Sí, parece que no. ¿Cómo? Sí, yo creo que sí. No voy a mirar nada, vamos, ¿verdad? Acá dice una línea. Hasta las 17, ¿no? Sí, toda. Te voy a mirar. Claro. Ya está en su WhatsApp. Cargando. Abajo, abajo. Encerrar, reunión. Sí. Sí, ahora yo solo digo abajo del inferior derecho. Cerrar, reunión.
profesor que va a grabar después. Sí, otro profesor que para grabar después. ¿Acá? No, directo. Acá yo estoy grabando esos videos en una Ah, viene acá a hacer el trabajo. No, acá solo usted. ¿Solo yo? Sí. Pero no, que la casa. Ese consultor es mío, pero yo no tengo ni usuario de Por consultor. eso pensé que vivía acá porque salí para esa carrera. ¿Cómo? Salí. No, su ese consultor es. Sí, bueno, pues, ¿verdad? Sí, con la otra. Sí, pero Él venía de consulta de sí. Yo pensé, yo tengo una oficina, entonces debe ser un consultorio. que no consultamos. O sea, ahora estamos tres consultando. Y conociste a Noranche. ¿Cómo? A conocer al doctor Noranche. Vamos. ¿Cómo es eso? Noranche. Dorante. Eso fue para. Ahora está en Miami. Va a pasar el coronavirus en Miami. Miami. En Miami. Sí, Estados Unidos, muchísimos casos tienen. ¿Qué pasó en China? En China también, ¿tú qué sabes? Ya, he visto los videos de China son. hay un mundo entero tan contaminado que la gente muriéndose. En China ya no viene. No aparece un medicamento, una vacuna para acabar de resolver ese problema. No más que un Paraguay se ha controlado, desde Brasil hay casos. Entonces, que la frontera abrió, bueno, la frontera no. Y el comercio abrió. El comercio sí, pero la frontera no. Yo creo que de las 9 hasta las 16. Pero no se puede pasar. Pero Limitando a abrir. yo recibí, yo tengo mucha comida en casa, yo solo. Yo recibí un mensaje de un restaurante que quería una cena de Paraguay. Y ayer me dijo el doctor de. ¿Cómo se dice en Brasil? Si abrió los comercios, ya por lo No tiene cómo celebrar. de manera. Personas necesitan trasladarse. Hay quien trabaja, quien vive en Paraguay, trabaja en Brasil, hay quien vive allí, exacto, necesitan moverse. Los paraguayos se quedan más tranquilos como brasileños. Eso es lo que es. Porque yo pensé, Dios mío, con las condiciones de cómo viven los paraguayos, aquí va a haber un muerto. No, gracias a Dios, yo pensé así, le decía, aquí va a haber un muerto. Porque ese es una costumbre de reunirse, estar tomando leche, no sé qué, Dios mío, ¿quién para eso? No. Pero eso, yo digo como el este. Cada caso, se monta nosotros un médico. No, pero 4 casos no venden nada, los van a en su casa. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué dijo? Só abrir o slide, normalmente. Pode barrar essa tela e abrir o slide. Normal. Como? Pode barrar el Google. Em qual carpeta se encontra su slide? Doutor? Escuta. Em qual carpeta se encontra su slide? Lilian, ¿estás triste?
tô cansada. Esse calor tá demais. Não aguento mais ficar dentro de casa. Está encerrada. Você mora sola, Silvia? Lilian, você Oi. mora sola, sozinha? Não, minha tia de Cuiabá mora aqui, mas tá todo mundo viajando, todo mundo foi embora. Eu não, eu fiquei. Ah, você está igual que yo. Yo parece que me voy a volver loco dentro de la casa. Yo tengo en casa un pasarinho, un canario. Y a veces digo, voy a tener que hablar con el canario porque voy a ficar loco. Ay, meu pai. É difícil, hein? Ai, Demais. mas assim, não é? Tomara que... Sim. Doutor, você não acha que essas aulas realmente voltam dia 13? Que acaba isso? Eu não sei. Por lo menos por la parte paraguaya acredito que sí, pero por Brasil no sé. Ah, então certo. No Porque sé realmente. eu tô dependendo Doutor, disso. a Paola não tá conseguindo acessar, viu? Para entrar no vídeo aí. No, Não. voy a hablar con el técnico aquí a ver, porque yo estaba mirando el nombre de ella, igual que el de Silvia, pero no veo que... Ela Parece acabou que- de me mandar um WhatsApp aqui pedindo para eu avisar o doutor que ela não tá conseguindo entrar na Mas qual o problema que videoconferência. está acusando lá? Quê? Qual o problema que está acusando? Ela não tá online mais. Ela só pediu para eu avisar que ela não tá conseguindo acessar de lá da onde ela tá, entendeu? Sim. Pede ela para me chamar no WhatsApp aí. Eu acho que ela tem o meu número. Se não tiver, tem lá no grupo de efetivos. Quem que? Espera aí que eu vou avisar ela. Fica só conectando, ela tá falando. Mas eu tô mandando. Beleza. Vou esperar ela me chamar aqui. Tá. Espera, se conecta para hablar con ella, para que se conecte. Voy a esperar. Lilian, pero los comercios en Punta por ahí abrieron. Sim, mas é das 9 da manhã às 4 da tarde só. No, está bom, es algo, ¿eh? É. E à noite, a partir das 20 horas, não pode sair. Sí, tienen que controlar un poquillo para las personas que fiquen en casa. Pois é. Meu Deus do céu. Y Silvia no está conectada tampoco, ¿eh? Oi? Silvia.
Paola. Você avisou a Paola, Lilian? Avisei. Ela ia tentar entrar de novo. Aí eu falei que tem um moço aí com o doutor, eu não sei o nome dele, que era para ela mandar no grupo do... Já consegui, já. Ah, tá. Ele se llama Ever Junior. Júnior? Ever Junior. Ah, tá, entendi. Ela já conseguiu aí, ó. ¿Ya accedió? ¿Entró? Aham. Ya, profe. ¿Ya? Dale. ¿Ya podemos continuar? Sí. Muy bueno. ¿Podemos seguir, Lilian? Sí. ¿Ya? Bueno, entonces, otro tipo de homeostasia es la hemostasia que se realiza a través del frío. O sea, un frío profundo que puede llegar hasta los 192 grados Celsius, que causa trombosis intracapilar, produce linfostasia y hemostasia, sobre todo en zonas ricamente vascularizadas. El nitrógeno líquido es el refrigerante más utilizado en este tipo de acción. Y al gasificarse el nitrógeno, absorbe calor y congela los tejidos que mueren poco después. También se usan otros gases como freón y ácido carbónico. Este tipo de técnica es utilizado también en los tratamientos quirúrgicos, o sea, tratamientos en ginecología cuando queremos realizar electrofulguración en la cervicitis. Aquellas cervicitis agudas que no resuelven con tratamiento ambulatorio. Nosotros utilizamos este tipo de procedimientos para eliminar realmente ese tejido que está dañado. Ahora, otros métodos térmicos y eléctricos son el electrocauterio, enfriamiento, el láser y el ultrasonido. ¿El láser en qué consiste? Es un acrónimo de expresión inglesa LIGHT, ¿verdad? De aplicación y consiste nada más que en la radiación o aplicación de luz por emisión estimulada de radiación. Un rayo de luz intenso y concentrado en una sola longitud de onda que proviene de una fuente monocromática. Cuando este rayo toca el tejido, las células de este alcanzan temperaturas muy elevadas y se transforman en vapor y en carbón. En los órganos en los que se puede aplicar este método, es factible controlar la hemorragia proveniente de pequeños vasos y practicar ablaciones en los tejidos. O sea, después que se aplica eso, se puede retirar este tejido. Es usado frecuentemente en la cirugía laparoscópica, o sea, cirugía de mínimo acceso. El uso del láser normalmente es un uso que tiene que ser o es muy delicado, debido a que el reflejo del haz luminoso sobre las retinas de los operadores ocasiona daños irreversibles. Por ello se toman las precauciones de seguridad pertinentes como señales de advertencia en las puertas, uso de anteojos, curso de seguridad para el personal que opera con estos instrumentos, porque es muy delicado y puede afectar la vista del operador, o sea, la persona que va a utilizar. Otros métodos son los métodos térmicos y eléctricos, como por ejemplo el ultrasonido. Estos equipos se usan para lograr una coagulación controlada. La punta del instrumento vibra 500.000 veces por segundo y se usa, y su hoja es capaz de neutralizar proteínas y formar un coágulo firme. Este instrumento activado por generadores de alta frecuencia permite ocasionar el mínimo de lesión térmica lateral y tiene la ventaja de no pasar corriente eléctrica por el cuerpo del paciente. Es decir, que esa corriente es totalmente localizada sobre el área que realmente se quiere accionar. Ahí tiene un ejemplo
a través de miren aquí que es la cavidad abdominal, se pasa a través de la pared abdominal este equipo de ultrasonido y se acciona sobre la zona que realmente se quiere utilizar. O sea, cirugía laparoscópica son cirugías de mínimo acceso. Ahora, otros métodos de hemostasia definitivos son los métodos químicos, que consisten en compresas de gelatina, celulosa oxidada, colágena microcristalina, trombina, que es de uso tópico, y adhesivos biológicos. ¿En qué consisten ellos? Las compresas de gelatina, por ejemplo. La gelatina purificada y absorbible se expande en paquetes estériles con forma de almohadilla o en polvo. Se cortan láminas del tamaño deseado o se desmenuza sobre la superficie sangrante. Las compresas de gelatina son muy parecidas a la cera que se utiliza en el hueso. Vienen en un pequeños paquetes y usted lo puede abrir y colocar sobre esa superficie sangrante para controlar el sangramiento. El uso correcto se hace sumergiendo la pieza en suero salino caliente y exprimiéndola contra una superficie plana antes de entregarla al cirujano. Se espera que la fibra forme un coágulo resistente sobre esa zona que está sangrando. Algunos cirujanos la humedecen con trombina o adrenalina para aumentar su poder hemostático. O sea, ustedes saben que la trombina, cuando se desdobla, se convierte en trombosano, en fibrina y forma un coágulo que permite, no permite el sangramiento. Y la adrenalina provoca vasoconstricción. Demora entre 20 a 45 días en reabsorberse, es decir, que no hay que retirarla. La celulosa oxidada son derivados absorbibles de la celulosa, se expanden en forma de almohadillas o de mallas de grasa como mallas fibrilares o en polvo, contenidas en paquetes estériles. Sus fabricantes dicen que al contacto con la sangre la celulosa oxidasa forma un coágulo. Este compuesto puede interferir con la regeneración ósea y por ello no se recomienda su aplicación sobre el hueso. O sea, sobre los huesos no se utiliza este tipo de celulosa oxidada. La colágena microcristalina es otro tipo de hemostasia que se utiliza. Es un polvo hecho con el corión de bovino, perfectamente purificado, que se presume como hemostático tópico. Viene en frascos de vidrio esterilizados, de los que se toman pequeñas cantidades de polvo que se ponen sobre la superficie que sangra y se hace compresión. Se supone que la hemostasia se hace por adherencia de las plaquetas y deposición de fibrina en los intersticios de la colágena animal. La trombina pura, que se utiliza para un uso tópico, son componentes sanguíneos de bovino que, al igual que los otros agentes, favorece la coagulación de pequeños vasos sanguíneos. Se puede usar en combinación con gasas de celulosa o de gelatina, que se colocan en los lechos capilares a fin de contener el sangrado en capa. Es decir, que existen muchos métodos que nosotros podemos utilizar realmente para controlar un sangramiento. Los adhesivos biológicos. Los adhesivos biológicos normalmente se preparan, estos adhesivos hechos con fibrinógeno, o sea, crioprecipitados del plasma humano y trombina de origen bovino, los cuales forman un compuesto llamado cola de fibrina, que se aplica en los tejidos en forma de líquidos, gel o de aerosol, para controlar el sangrado e incluso para aproximar y pegar los tejidos frágiles, que de otro modo serían muy difíciles de suturar. O sea, en aquella superficie donde no es fácil la sutura, porque las superficies son muy irregulares o son cruentas, usted puede utilizar estos adhesivos biológicos, que son como mallas que se utilizan y se colocan en esa superficie y se controla el sangramiento. Entonces, existen varios instrumentos que nosotros vamos a conocer que se utilizan como medios de contener un sangramiento, se utilizan y se denominan instrumentos para hemostasia. Tenemos las pinzas hemostáticas, tienen diferentes nombres como vamos a ver en la conferencia. Tienen diferentes partes que nosotros vamos a aprender a controlar. Si se fijan bien en esa imagen,
la gran mayoría de nuestros instrumentos hemostáticos no tienen dientes, o sea, son lisos generalmente, porque entonces si tuvieran dientes dañarían la superficie del tejido o del vaso sanguíneo. Fíjense, pinza Harriet o pinza de mosquitos se utilizan generalmente para seccionar o colocar en pequeños vasos sanguíneos. Pueden ser curvas o pueden ser rectas y tienen una longitud aproximadamente de 12,5 centímetros. O sea, son muy pequeñas y fíjense que sus dientes son muy pequeños porque se utiliza para eso, para pequeños vasos sanguíneos. Usted lo coloca, hace hemostasia y lo puede dejar por pequeño tiempo o puede realizar una sutura después que usted localiza ese vaso sanguíneo. Reciben ese nombre de mosquito porque son muy pequeñas. Las pinzas Kelly. La Kelly también es una pinza muy pequeña que se utiliza para coagular o localizar vasos de calibre mediano. Son un poquitico más grandes. O sea, tienen una longitud entre 14 y 16 centímetros. Y fíjense en esa imagen. No llegan a ser dientes. Son pequeñas ranuras que tienen en la superficie distal que se utilizan para colocarlo sobre ese vaso sanguíneo que nosotros vamos a localizar y coagular el sangramiento. Las pinzas Penn son pinzas que son un poquitico más largas, como ven, entre 14 y 12 centímetros y tienen la misma característica. Tienen pequeñas ranuritas en su superficie para colocarlo sobre pequeños vasos sanguíneos. En las cirugías mayores ya utilizamos otro tipo de pinzas que tienen otra conformación y otra estructura. Por ejemplo, la pinza de ángulo de Lowe. Son pinzas que se utilizan para penetrar profundamente en las cavidades y fíjense sus extremos para poder llegar a vasos sanguíneos localizados generalmente en las profundidades de las cavidades y se utilizan en cirugías mayores, o sea, cirugía donde usted tiene que abrir el abdomen para poder llegar a esos vasos sanguíneos. Pinza de Skriller también es una pinza que tiene las mismas características. Tiene un tamaño mayor, con las mismas dimensiones o ranuras en sus extremos. Y la pinza de Hemis también es otra pinza que puede ser recta o puede ser curva. Pinza de Pot. Esta pinza tiene, fíjense aquí, tiene un extremo, generalmente tiene una ranura en un extremo, pero es la misma finalidad. Todas son pinzas hemostáticas. Pinzas que nosotros colocamos en la bandeja cuando vamos a realizar una cirugía, porque no sabemos en qué momento tenemos que utilizarla. Tenemos la pinza de Stanley. Es una pinza también que fíjense la forma que tiene esa pinza. Esa pinza también se utiliza en las cirugías mayores, cuando tenemos que penetrar la cavidad abdominal y llegarle a vasos sanguíneos generalmente que son retroperitoneales o que están pegados prácticamente en la pared posterior de lo que es el abdomen o del tórax. Y una pinza muy común, la más común que nosotros utilizamos, que aunque está comprendida dentro de las pinzas hemostáticas, no son muy utilizadas para realizar hemostasia. ¿Por qué? Porque la pinza de Kocher tiene dientes. Fíjense en ese extremo de la pinza de Kocher, tiene dientes. Y cada vez que usted fecha la pinza de Kocher sobre un tejido, usted lo está dañando. Pero en un momento determinado, usted lo puede utilizar. Repito, no es lo más frecuente utilizar la pinza de Kocher como hemostática. Y entonces, meninos, hasta aquí nuestra conferencia de hoy. Yo le voy a pasar la conferencia por email a Silvia para que Silvia la distribuya en el grupo y le voy a pasar entonces también la próxima conferencia. Sé que es algo nuevo para ustedes, pero es algo didáctico y algo que va a ampliar su conocimiento. Muchas gracias y que pasen buen día. Gracias. Chao. Gracias. Y cuídense, no salgan a la calle. Manténganse en la casa. Todo el mundo en su casa.
Dale. Dale, Tranquilo, doctor. papá. Rapaz, que aulinha demorada. Dale, chao, nos vemos. Nos vemos. Até amanhã. Hasta mañana. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Me dijiste que ibas a revisar aquí? Que ibas a revisar el computador a ver qué tenía. Sí, yo voy a mirar qué pasó. Ai, Pai eterno.